¿Qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy es el tema de hidroestática que pertenece a la hidráulica, donde vamos a nosotros a ver alguna de las características de los fluidos o qué peculiaridad tienen los fluidos en reposo o qué es lo que se puede cuantificar. Dado a esto, pues empezamos con la primera variable que es la densidad, que se representa con la letra minúscula ρ y que nos dice que está dada por la masa entre el volumen. Es su expresión más sencilla, donde la masa puede tener diferentes unidades. En este caso pongo lo más recomendable, kilogramos, y el volumen en metros cúbicos. En su defecto podemos utilizar algunos otros factores de conversión, ya sea para cambiarlo de metros cúbicos a litros, dado que son unidades de volumen, o para la masa de kilogramos a gramos, libras, dependiendo de lo que nos pida el problema. Otro factor de conversión que es muy usado es el de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos y respetando nada más esto podemos tener diferentes combinaciones de unidades de densidad. Siguiente concepto, el peso específico. Recordemos que la acción de la gravedad sobre la masa del objeto pues nos va a representar un peso, esa fuerza, si estamos de acuerdo, que se mide en Newton, y exactamente el peso específico es igual al peso. Hay que recordar, no vayan a confundir este peso con el peso específico. Peso específico le ponemos una E minúscula al peso entre el volumen. En este caso, sí quiero reiterar un poco que las unidades del peso específico son de Newton por metro cúbico. Dado a que el Newton, recordemos que ese Newton tiene kilogramo metro segundo cuadrado, pues por este metro, para tener un buen análisis dimensional, tenemos y debemos que tener nuestro volumen en metros cúbicos. Sabemos nosotros también que el peso pues está dado por la masa y la gravedad. Y si bien tanto el peso específico como la densidad tienen una variable que lo relaciona, que es tanto la masa como el volumen, podemos ver que existe una relación entre ellos, donde también podemos apoyarnos de otras expresiones para calcular cada uno de ellos en función de la gravedad. Por lo tanto, el peso específico también es igual a la densidad por la gravedad. O podemos despejar esta fórmula, donde a la gravedad le estorba a la densidad le estorba la gravedad, que está multiplicando, pasa dividiendo, y tenemos que la densidad también puede ser igual al peso específico entre la gravedad. Entonces te puedes apoyar de dos expresiones para calcular densidad en función de su masa entre volumen o el peso específico entre la gravedad. Asimismo, el peso específico es igual al peso entre el volumen o a la densidad por la gravedad. Todo depende del planteamiento que tengas y los datos que te dé tu problema. Seguimos con otro concepto que se aplica aquí, haciéndole un poquito caso ahí a las aportaciones de Pascal, que es el concepto de presión. La presión está dada por unidades de fuerza entre área, ¿sí? Recordemos que la presión va a estar dada por unidad, pero sin embargo nos dice Pascal, la presión con la que un fluido, ya que son isótropos, recordemos que el concepto de isótropo nos dice que en cualquier punto de su masa se aplica en todas las direcciones, y dado esto es que la presión en cualquier volumen que lo esté almacenando es la misma en cualquier punto. Por lo tanto, las unidades de presión son Newton por metro cuadrado, es decir, unidades de fuerza entre unidades de área, y esto es un Pascal, ¿sale? Ese Pascal nos va a representar siempre Newton por metro cuadrado, y dado a que en este caso pues la fuerza está en Newton, el área va a quedar ahí en metro cuadrado. Aquí vamos a agregarle su exponente, una disculpa, ahí lo tenemos, en metro cuadrado. Nada más hay que tener cuidado con eso cuando manejemos unidades cuadradas o en su defecto para poder hacer esa conversión. Dado que también vamos a manejar aquí Newton, pues hay que tener cuidado con esos metros cuadrados, ¿vale? Bien, otro concepto, otra expresión, que es la presión hidrostática. ¿Cuál es la presión que se ejerce cuando nos encontramos dentro de un fluido? Y nos dice aquí que la presión hidrostática está dada por el peso específico multiplicado por la altura. Quiero señalar que esta altura para nosotros va a representar una profundidad dada de la superficie hasta el punto donde queramos calcular la presión. Precisamente por esto, pues sabemos que también el peso específico, como lo habíamos visto, este peso específico también está dado ¿por qué? Por la densidad por la gravedad. Si nosotros lo metemos en esta expresión, pues podemos tener también densidad por gravedad por altura. Recuerdo, aquí las alturas, si queremos hacer un análisis dimensional, podemos tomar en cuenta negativa la gravedad y también negativa la altura, dado a que estamos haciendo un análisis vectorial. Pero te recomiendo que tengas nada más coherencia o que tengas razón de eso, y puedes trabajar tanto altura como tu gravedad positivas para que no tengas ningún o que perjudique tu resultado.
Mismas unidades de presión para la presión hidrostática, que la representamos con la letra P mayúscula y la H minúscula, de Newton por metro cuadrado. Asimismo, el peso específico, recordemos que tiene unidades de Newton por metro cúbico, y la altura tiene, como es una distancia, unidades en metros. Gravedad podemos trabajarla con 9.8, 9.81, y el valor de la densidad en kilogramos por metro cúbico. Dale una buena pasadita a esto, ya que debemos de respetar estas unidades para que tengas un buen análisis dimensional. Siguiente concepto, viene el concepto de la presión manométrica. Recordemos que la presión manométrica y presión absoluta son conceptos que se dan a partir de lo que es el instrumento del manómetro, que es un tubo en forma de U que está lleno de mercurio. Podemos tener diferentes manómetros con diferentes líquidos, pero en este caso tenemos un manómetro de mercurio para los problemas que vamos a estar trabajando. ¿Y qué es lo que se mide en este tipo de dispositivos? Bueno, se mide los centímetros o milímetros con los cuales, si este instrumento estuviera conectado, te doy este ejemplo, un dispositivo está en forma de U, el cual se encuentra en equilibrio en condiciones normales, pero tiene una parte abierta donde hace efecto la presión atmosférica. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y bien, ¿qué es lo que se mide? De acuerdo a la presión que tenga el instrumento o el dispositivo en que queramos medirla, se mueven o vamos a tener representada aquí una manifestación de altura. Entonces tomaremos en cuenta ya sean los centímetros de mercurio o los milímetros de mercurio. Recuerda que Hg es mercurio. Asimismo, pues si a partir de este instrumento que es un manómetro de mercurio, pues la tomaremos nosotros como nuestra presión manométrica, donde hay un tubo este tubo tiene un extremo abierto donde hace efecto la presión atmosférica. Recordemos que a nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Dirán ustedes, tú me acabas de decir ahorita que la presión se mide en pascales, Newton por metro cuadrado. Pues efectivamente también existe un factor de conversión para cambiar de milímetros de mercurio a centímetros por mercurio, dados los dos a pascales o en Newton metro cuadrado, donde un milímetro de mercurio representa 133.2 Newton metro cuadrado y un centímetro de mercurio representa 1332 Newton por metro cúbico. Si el problema te dice que está a condiciones normales o se encuentra a nivel del mar, vamos a trabajar nosotros una presión de 760 milímetros de mercurio, que es el valor estándar de la presión atmosférica. Y dirás tú, bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula que debo usar? Bueno, está dado por esto, donde la presión absoluta, o si queremos conocer esa presión total real, que esa presión absoluta considera tanto la presión del manómetro del instrumento como la atmosférica, para que tengas una presión que considere ellas dos, se le llama absoluta y no es más que la suma de la presión atmosférica, de presión manométrica más la atmosférica. Nosotros lo podemos sintetizar como presión ABS o presión manométrica y presión atmosférica. Dependiendo del planteamiento, si te llegan a preguntar alguna otra presión, podemos despejar cualquiera de esas presiones, ¿sale? Tenemos nosotros otro concepto, o haciéndole caso al principio de Pascal, que nos hace una aplicación práctica, que es la prensa hidráulica. Recuerda que la prensa hidráulica es un dispositivo en el cual se encuentra un líquido encerrado, ya que cualquier manifestación, como lo habíamos dicho, en la masa de cualquier fluido se expande en todas las direcciones y con la misma intensidad donde tú quieras. Por lo tanto, esto multiplica o potencializa la fuerza que tú quieras tener. Entonces, dado a esto, existe una relación o una igualdad donde una prensa hidráulica está compuesta por un émbolo mayor y un émbolo menor, quiere decir dos tubos de diferentes diámetros por los cuales en alguno de los extremos se le ejerce una fuerza y nosotros podemos potencializarla. En este caso, pues trato de representarte con una F mayúscula y una A mayúscula, lo que corresponde al cilindro mayor, y con una F minúscula y una A minúscula, lo que corresponde al cilindro menor. Y su fórmula o su expresión está dada por fuerza mayor entre área mayor es igual a la fuerza menor entre el área menor. Recordemos que esto es una igualdad. A partir de esto nosotros podemos tener diferentes cálculos donde ya te doy los despejes aquí. Si te piden fuerza mayor, si te piden fuerza menor, área mayor o área menor. ¿Qué forma tienen estos cilindros? Como le decimos, estos émbolos son cilindros, y para calcular entonces cualquiera de estas áreas nosotros podemos utilizar esta expresión tanto para el área mayor como el área menor de pi por radio al cuadrado. Importante que las unidades de fuerza estén dadas en newtons, tanto en la fuerza obtenida en el émbolo mayor como en el menor, y las áreas tanto en el émbolo mayor como menor hay que respetarlo. A la hora que nosotros hagamos un análisis dimensional,
yo te recomiendo, te doy este tip, o todo lo manejas en centímetros cuadrados o todo lo manejas en metros cuadrados, dependiendo del planteamiento que tenga el problema. Lo que sí no puedes hacer es manejar, no sé, el área mayor en metros cuadrados y el área menor en centímetros cuadrados. Eso sí no, te decides por uno y haces tus respectivas conversiones, ¿sale? Y por último, pues viene Arquímedes, ¿no? Arquímedes, ¿qué nos dice? El principio de flotación de los cuerpos o el concepto de empuje. Recordemos que cuando nosotros sumergimos un objeto o cuando éste se mete dentro de un fluido, va a desplazar un volumen. Y este volumen se va a ver afectado por un empuje. Un empuje de acuerdo a la cantidad de, bueno, en este caso, de la proporción del objeto que se meterá dentro del fluido. Recordemos que los objetos fuera del fluido, pues tienen un peso respectivo, ¿no? Efecto de su masa multiplicada por la gravedad. Pero, sin embargo, cuando se encuentran dentro de un fluido, podemos tener, bueno, se va a manifestar un empuje. Y el empuje, en este caso, está dado por el peso específico por el volumen. Me refiero al volumen, en este caso, que se maneje en metros cúbicos y el peso específico en newton por metro cúbico para tener, si se fijan nosotros, si el peso específico está dado en newton por metro cúbico y el volumen en metros cúbicos, en este caso, pues el empuje también es una unidad de fuerza, ¿sí? Que responde al peso, el peso que tenga el objeto. Podemos tener aquí otro concepto que es el peso aparente, dado a que no sé si has tenido la experiencia de entrar en una alberca y te sientes un poco más ligero, podemos decir que se disminuye el peso y esto está dado dependiendo del volumen que tú desalojas del líquido, por lo cual a ti se te manifiesta un empuje. En este caso no vas a tener el mismo peso que tienes tú fuera del fluido al que tengas dentro del fluido, y este concepto lo manejamos nosotros, déjalo pongo acá, como un peso aparente. Aparente, y le voy a poner aquí dentro del fluido. Y pues el peso aparente, para tener ahí cuánto es lo que tú llegas a pesar con el efecto del empuje, que va a ser el peso menos el empuje. Si estamos de acuerdo, primero te calculas acá el empuje y después se lo vas a restar al peso fuera del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñame a ver los siguientes problemas donde vamos a estar manejando todas estas expresiones y los casos particulares que se nos puedan presentar.